Damos la bienvenida a nuestro primer invitado del día. Se trata de Carlos Pimentel, director general de la Dirección de Contrataciones Públicas. Bienvenido, un placer tenerte con nosotros, Carlos. Muy buenos días. Buenos días. Muy buenos días. El placer es mío estar aquí nuevamente y poder conversar sobre temas de interés vinculados a las contrataciones públicas. Y a propósito de que hiciste recientemente una rendición de cuentas, cuéntanos un poco de cómo evalúan esa rendición. Mira, nosotros podemos decir que el sistema de contrataciones de la República Dominicana ha sido transformado con iniciativas prácticas y nuevas políticas, incluso con indicadores sin precedentes. Un incremento en el registro de proveedores del Estado, mayor participación en los procesos de contratación. Se ha incrementado la participación en los procesos de contrataciones públicas en un 42%. Más de 60% de proveedores distintos adjudicados, un incremento de la participación de las MIPYMES, 32% de los procesos de contratación están siendo dirigidos a MIPYMES, la ley habla de un 20%, la ley habla de un 5% de procesos dirigidos a MIPYME mujer, hoy está en un 8.50%, o sea, un sistema que recobra la confianza. Debo decir que uno de los hechos importantes es que en la Dirección General, como nos comprometimos el primer día, no hay silencio administrativo. ¿Qué quiere decir esto? Que los casos que nos apoderan o que nos apoderamos, todos han tenido decisiones. Nosotros no vamos a tener casos pendientes ni del 2020, ni del 2021, ni del 22, ni del 23. Y los casos del 24 han sido conocidos, todos los que han entrado de enero a marzo. Quiere decir que el silencio administrativo y la mora administrativa en la Dirección General de Contrataciones ha sido eliminada. Por aquí señalar también como aspecto importante nuevas normativas, o sea, aprobación de un nuevo reglamento de aplicación de la ley, aprobación de políticas de compras verdes, aprobación de políticas para promover la agricultura familiar, para promover la participación de las cooperativas. Con relación a las políticas de compras verdes, ya el Estado ha adjudicado casi 1.000 millones de pesos de bienes y servicios considerados como compras verdes. Más de 104 unidades de compra han lanzado procesos vinculados a las compras verdes. Para que la gente entienda, ¿qué son las compras verdes? Las compras verdes son la adquisición de bienes y servicios amigables al medio ambiente. Hay que señalar como un hecho importante que en el reglamento de aplicación de la ley y en el proyecto de ley que fue aprobado en el Senado y que va ahora a la Cámara de Diputados, el país inserta el concepto del criterio de valor por dinero, que permite que las adjudicaciones puedan ser evaluadas en función de criterios económicos, pero también criterios sociales, criterios ambientales, que permitan el impacto que tengan, digamos, en el conjunto de la economía. Sí, que no sea solamente precio. Nosotros tenemos que extirpar del sistema de contrataciones que el Estado está obligado a comprar lo más barato. El Estado tiene que comprar lo que quiere, lo que necesite y de la calidad que lo necesita. Y para eso hay otros criterios de evaluación que son considerados ya en el nuevo reglamento, en los nuevos pliegos estándares que tenemos, y ya como política se refuerza esa práctica en la República Dominicana. Pimentel, en el caso de compras y contrataciones de diferentes instituciones, ¿no está presente algún representante de ustedes cuando se va a hacer una licitación de compra y contrataciones, o para no tener que llegar a que se cometan errores y tengan que ir allá para que las cosas se manejen bien? No sé cómo se maneja compra y contrataciones. Lo primero es que el sistema nuestro está organizado sobre la base de la centralización normativa. O sea, la Dirección General de Contrataciones tiene la centralización de las políticas y las normas y la descentralización operativa. Eso quiere decir, quienes compran, quienes deben hacer cumplir las normas y las políticas son las entidades contratantes. Actualmente, 550 unidades de compra en el sistema electrónico de contrataciones. Tenemos distintos mecanismos para estar presentes. Lo primero es que desarrollamos el programa de cumplimiento regulatorio. Eso es compliance en las contrataciones públicas. Un programa novedoso, no existe un programa en la región con características particulares que nos lleva a tener oficiales de cumplimiento en 17 instituciones y en 2 fideicomisos. Esas 17 instituciones, esos 2 fideicomisos representan más del 70% del presupuesto destinado a contrataciones públicas. Estos oficiales de cumplimiento son designados por la Dirección General de Contrataciones, tienen presencia en los comités de compra, tienen derecho a voz, pero no tienen derecho a voto.
pero también nosotros tenemos lo que es el monitoreo preventivo. En el monitoreo preventivo nosotros podemos ver los procesos desde la convocatoria hasta la etapa de enmienda. Eso quiere decir, antes de empezar a recibir oferta. ¿Por qué esto? Porque la dirección no puede ser juez y parte. Nosotros no podemos ser parte del proceso y al mismo tiempo, posterior, si surge una reclamación, un conflicto, ser quienes lo conozcan en etapa administrativa. Pero nosotros desarrollamos un sistema de alerta preventiva. Yo puedo decir que desde que inauguramos el sistema en el 2020, nosotros hemos emitido más de 42.000 alertas preventivas a las distintas unidades de contratación, por diferentes razones, advirtiendo que existen proveedores vinculados, advirtiendo que están participando proveedores con certificación de MIPYME vencida, siendo un proceso de MIPYME, advirtiendo de que ese proveedor está inhabilitado, distintas razones, de manera de contribuir con la prevención y que los procesos puedan terminar exitosamente, porque nosotros estamos muy convencidos. Las entidades del Estado para funcionar tienen que contratar bienes, servicios y obras. Y lo ideal es siempre que puedan ser apegados a la legalidad de manera que puedan lograr ese objetivo que es adquirir lo que necesitan. Carlos, a propósito de estos avances en el proceso de compra y contrataciones y de los procesos de reforma que se han hecho, ¿se han flexibilizado los procesos que ha permitido todo esto para hacerlos más viables, más simples, aunque no menos efectivos? Un dato muy claro. Al principio de la gestión, los tiempos promedio en una licitación entre convocatoria y adjudicación eran 150 días. Al día de hoy, promedio entre convocatoria y adjudicación son 68 días. El promedio internacional son 55 días. Y tenemos ya instituciones en el país que están haciendo procesos en ese rango, ¿no?, de menos de 60 días. Quiere decir que el enfoque que hemos llevado de garantizar transparencia, controles en las contrataciones, ha sido también pensado en un equilibrio para que éstas puedan ser eficientes y que se puedan hacer en los tiempos oportunos. Y con una mirada de que las contrataciones para lo que sirven es para el desarrollo, para dinamizar la economía, para generar empleo. Entonces, la apuesta vinculada a la eficiencia en los procesos de contrataciones ha sido a través de distintas iniciativas y distintas medidas vinculadas a procesos de formación de los actores del sistema, o sea, lo que hemos llamado a la profesionalización. A propósito de la consideración de que el Estado no siempre tiene que comprar lo más barato, sino la calidad y con los precios justos, ¿hay en algunas licitaciones precios referenciales como para no aceptar una licitación por un precio que uno sabe que en el mercado no se va a poder lograr y que después que aparecen ahí las adendas y los arreglos administrativos? En la ley del 2006 hay un mandato dentro de las atribuciones de la dirección que es garantizar y poner a disposición el sistema de precios de referencia. Exacto. Eso lo hicimos hace 2 años y tenemos una herramienta, incluso una herramienta desarrollado in-house, y es una herramienta que está utilizando inteligencia artificial para construir esos precios de referencia de todos los bienes que el Estado contrata de manera mucho más habitual. Pero hay que señalar también que nosotros hemos incluido en el reglamento que las entidades pueden no habilitar ofertas sobre las cuales existan una oferta, le llamamos oferta temeraria o con precio no sustentable, que puede ser a la baja o puede ser a la alta, pero que la entidad contratante pueda decir, mira, de acuerdo a tu propuesta, estamos viendo que tú tienes una oferta hacia la baja que no nos hace sentido en función de los precios de referencia, en función de los históricos del mercado. Y así el proveedor tiene la posibilidad de explicar las razones de por cuál su oferta tiene un valor que está por debajo del valor referencial. Si las razones, las motivaciones por las cuales ese precio pueda ser considerado que está sustentado, pues proceder la adjudicación. De lo contrario, pues puede quedar descalificada. Fuera de la... O sea, hemos incluido la figura de descalificar las ofertas no sustentables y las ofertas temerarias en el sistema de contratación. En las últimas semanas ha ocurrido algunas alertas en licitaciones de instituciones. Sí, las alertas son frecuentes. O sea,
todos los días tenemos alertas. Bueno, Cuando tenemos la alerta no... Habría que decir que son tan consistentes como las compras. Sí, las alertas son frecuentes y no quiere decir que una alerta signifique una irregularidad tal como que hay un acto de corrupción, sino que la alerta lo que precisamente hace garantizar que el proceso esté sobre la base de la legalidad y que contamos con un pliego de condiciones que permite la participación, que permite la competencia en los procesos. Son permanentes. Y hay dos tipos. Hay alertas que son, vamos a decir, le llamamos buenas prácticas, recomendaciones a las entidades. Y hay otras que son recomendaciones que son de obligatorias, que son mandatos de ley. Y si las entidades no acatan esas alertas, nosotros tenemos la facultad de suspender. Actualmente hay algunas suspensiones en licitaciones que se hayan hecho en algunas instituciones. No, como tal, nosotros no tenemos así decisiones de anulación. Bueno, hace creo la semana pasada que tuvimos que suspender un proceso del Ayuntamiento de Verón vinculado a la contratación de luminarias por un tema de inconsistencia en el pliego de condiciones. Algunas inhabilitaciones de la semana pasada vinculadas a proveedores. Creo que llevamos casi 200 inhabilitaciones a proveedores. Proveedores del Estado. Sí, claro. Sí. Por distintas razones, por incumplimiento o por falsificación de documentos. O sea, en la medida que hemos avanzado implementando el programa de cumplimiento regulatorio, en la medida que hemos desarrollado y fortalecido la debida diligencia, pues nos hemos dado cuenta de la osadía de muchos proveedores de participar en procedimientos con documentación falsa. Con documentación falsa. Pero hay suficientes consecuencias para quienes se atreven a incurrir en ese tipo de prácticas, no solamente para garantizar que no estén participando en el sistema de compras y contrataciones, sino para que haya algún otro tipo de consecuencias. Bueno, hasta ahora lo que tenemos en la ley es la inhabilitación permanente. Y llevamos más de 200 proveedores con inhabilitación permanente. ¿Pero en qué medida eso se le puede dar, digamos, una extensión adecuada? Porque a veces se usa un vehículo societario para una cosa y resulta sencillo crear otra y tratar de saltarse ese tipo de sanciones. Mira, yo pensaba eso, pero la verdad, la práctica me ha dado otras posibilidades. Mira, cuando los proveedores son inhabilitados de manera permanente, las gestiones que hacen para tratar de conseguir que esa sanción sea revocada es inimaginable. La hacen a través de los recursos que pueden interponer en el Tribunal Superior Administrativo, algunos llegan a la Suprema Corte de Justicia, otros tienen recursos en el Tribunal Constitucional, lo que me hace pensar... Otros se acercan. Lo que me hace pensar a mí que preservar tu nombre, tu razón social en el registro de proveedores del Estado es importante. Y yo decía, ¿pero por qué? Porque pueden sacar otra razón social, como tú acabas de afirmar. Pero ¿qué pasa? Cuando yo pongo en un proceso de contrataciones que debe tener experiencia 5 o 10 años en el ejercicio de ese bien o servicio y tú estás con una empresa nueva compitiendo, tú no vas a entrar al mercado. Entonces, por eso el interés de preservar tu empresa que tú has desarrollado durante 5, 10, 20 años y después, por inobservancia, participa en un proceso con documentación falsa, el órgano conoce, te suspende de manera permanente. Tú no quieres ir a empezar con una empresa, porque si empiezas con una empresa nueva, va a empezar a participar en el proceso de menor cuantía. En la reforma que está en el Congreso, ¿las sanciones son mayores o se mantiene ahí? Muy buena pregunta, y eso es bueno recordarlo, que quienes aprobaron la ley en el 2006, en el mismo 2006, le eliminaron todo el sistema de consecuencias. Yo he afirmado que en ese momento se inició y se instaló el camino del régimen de impunidad en la República Dominicana, porque se quitó todo el sistema de consecuencias a la ley. En el proyecto de ley le estamos devolviendo el sistema de consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias con sanciones? Hay sanciones administrativas, disciplinarias y sanciones de tipo penal. De tipo penal con penas pecuniarias y con penas privativas de la libertad. Obviamente, yo siempre digo, cuidando que es una ley de contrataciones, que no es el Código Penal. El Código Penal tendrá otro tratamiento, pero sí tiene disposiciones de naturaleza penal que tienen consecuencias de pena privativa de la libertad, sanciones pecuniarias, sanciones de tipo administrativo y sanciones de tipo también ético. Dicen que todo el que anda comprando en el Estado siempre está calculando como los días las vías. El pliego de condiciones es un elemento muy importante en la competencia,
porque a veces se diseña para favorecer determinados intereses. Es decir, que hay una sutileza ahí que a lo mejor tú dices que el mofle debe estar a la derecha, pero nada más hay un vehículo que la tiene a la derecha y entonces se compra. ¿Qué tanto hemos fortalecido una base de pliego de condiciones que sea invariable para todo tipo de compra? Mire, lo primero que usted dice es algo muy cierto, o sea, la creatividad de quienes tienen intención de depredar el erario público es enorme. Y siempre digo también que el sistema de integridad lo vamos a construir con el cumplimiento de la legalidad de quienes estamos en la función pública y también con la integridad de quienes participan en los procesos de contratación, porque a veces solamente miramos una sola parte. Nosotros elaboramos a raíz de la promulgación del reglamento de aplicación pliego de condiciones estándar. Hay pliego de condiciones estándares de bienes, de servicios, de obra, para subasta inversa, para consultorías. Y se establece claramente cuál debe ser el contenido mínimo de esos pliegos de condiciones. Y de igual manera, nosotros hemos desarrollado, a través de ese sistema de alerta, nosotros tenemos Machine Learning, que nos permite avanzar no solamente en el monitoreo preventivo cuantitativo, sino cualitativo, de lectura de pliego de condiciones. Ciertamente, nosotros prestamos atención diario, revisando los pliegos de condiciones, tratando de que los mismos se ajusten a la legalidad, pero también evitando que puedan tener disposiciones que orienten procesos, que como usted bien dice, eso es una modalidad que hemos detectado de pequeños detalles en un pliego de condiciones que claramente no te está hablando de una marca específica, pero te está dirigiendo el proceso a una marca específica. Tenemos poco tiempo, Carlos, pero quisiera saber el caso de los semáforos. Que en un proceso en el Intran fue la misma Dirección de Compras y Contrataciones que impulsó una serie de impugnaciones. ¿Cuál es el estatus actual? Y en términos de tiempo, ¿cuándo crees que pudiera tener algún resultado concreto ese proceso? Mira, sé que la Contraloría y la Unidad Antifraude han terminado una auditoría de ese proceso. Ese proceso está en manos del Ministerio Público. No pudiera yo ponerle tiempo al trabajo del Ministerio Público, pero sé que han estado trabajando en ese caso. No está en el ámbito de la Dirección de Contrataciones. Nosotros emitimos 5 decisiones con relación a ese proceso. Decisiones que solamente la de la inhabilitación de la empresa Transcorp fue recurrida en el Tribunal Administrativo y fue ratificada la decisión del órgano rector. Con relación a eso, nosotros no tenemos competencias, salvo que el Ministerio Público requiera más información, salvo que el Ministerio Público requiera algún tipo de acompañamiento. Pero para entender bien, lo que tiene que ver con el proceso de compra, ¿está concluido? Es correcto, con 5 decisiones. Lo que quedaría abierto sería la vía del Ministerio Público para hacer algún tipo de acción penal adicional. La dirección concluyó con 5 decisiones donde quedó anulado el proceso y todos sus actos administrativos. Y son todas definitivas. Y fue que es correcto, no y solamente una fue recurrida. Y ratificada por el Tribunal Administrativo. Y una de las decisiones, por los hallazgos, decidimos remitirla al Ministerio Público. ¿Y cuál es el estatus entonces de ese tema? Porque esa empresa había empezado con la instalación de semáforos. Esa empresa no ha recibido pagos, ni tiene forma de recibir pagos, salvo que un tribunal ordene lo contrario. ¿No tiene forma? Sí. Salvo que un tribunal ordene lo contrario. Okay. No hay otro proyecto para solucionar el tema, porque el tema sigue. Que yo tenga conocimiento, no. Que tenga conocimiento. Entonces, la instalación de semáforos en la capital y las principales ciudades debe de asumirla precisamente las autoridades. Bueno, el Intran es el órgano responsable, sí. Y el Intran, para hacerlo, o lo hacen ellos como entidad o tienen que llamar a otro proceso. Pero ese proceso Pero el proceso anterior sí está. Ese no tiene forma. Ese proceso o sea, que Milton tienen que fajarse en ese sentido, porque una de las cosas positivas de este proceso para que dejen los entaponamientos es que haya semáforos y además semáforos inteligentes. Claro, así es. Carlos, entonces el proyecto que modificaría la actual ley ya ha pasado por el Senado. Eso. Está aprobado en el Senado. Está aprobado en el Senado. Faltaría la Cámara de Diputados. Me imagino ya que en la próxima legislatura. Y siento un
un Buen interés, ambiente. un entusiasmo, un buen ambiente para que sea aprobado. Una última cosita, Carlos. El tema del rol que está jugando la Contraloría, que se supone que sea un órgano de control interno ante la inercia de la Cámara de Cuentas, ¿qué hay que hacer para que volvamos a la normalidad de los controles externos desde el punto de vista constitucional? Mira, lo primero es que el Estado Dominicano en su constitución establece 4 niveles de control. Es lo que llama el Sistema Nacional de Control y Auditoría. Por un lado, el control interno, que debe ser ejercido por la Contraloría General de la República, control externo ejercido por Cámara de Cuentas, control legislativo ejercido por el Congreso y el control social. Y en ese funcionamiento debe haber una articulación, una coordinación entre esos distintos niveles de control. A mí me parece que siempre apostar al fortalecimiento de los controles es fundamental. Recientemente se aprobó una nueva ley de Cámara de Cuentas que verdaderamente contribuye a resolver muchísimas vacíos que tenía la ley actual y sobre todo que contribuiría más a generar mejores niveles de gobernanza en la Cámara de Cuentas, la actual ley que se aprobó. La Contraloría pues se ha estrenado con funciones que no había hecho antes. O sea, la Contraloría no había hecho nunca auditoría. Y aquí se ha creado una unidad de auditoría al interior de la Contraloría. O la labor que ha desarrollado desde la Contraloría el equipo de antifraude. O sea que se ha dado paso para ese fortalecimiento del control interno. Anhelamos una Cámara de Cuentas fortalecida, una Cámara de Cuentas jugando un rol mucho más beligerante, y una Cámara de Cuentas pues interactuando con los demás órganos de poder. La ley que se aprobó, muy buena ley. A mí me hubiera gustado que hubiéramos llegado a la discusión en el país de que, y eso lo entiendo, entiendo que ya no hay razón de por qué la Cámara de Cuentas tenga que ser un órgano colegiado. No existe en la región ningún órgano de control externo que sea colegiado. Ese órgano era colegiado cuando tenía las funciones de Tribunal Superior Administrativo y por eso a los miembros de la Cámara de Cuentas le llamábamos jueces. Yo creo que en algún momento la Cámara de Cuentas debe ser un órgano unipersonal. Bueno, muchísimas gracias, Carlos. Señores, agradecemos a Carlos Pimentel, director general de Compras y Contrataciones Públicas, su visita y bueno, gracias por habernos compartido estas informaciones, Carlos. Vamos a una pausa, enseguida volvemos.